Hoy veremos cómo resolver las diferentes preguntas acerca del circuito de la figura, teniendo en cuenta el valor de la FEM y de las diferentes resistencias. Lo primero que debemos hacer será anotarlo, para poder tener mayor comodidad a la hora de obtener la resistencia equivalente, que es lo primero que nos piden. Para poder obtenerla debemos reducir todo el circuito hacia un circuito en serie, juntando las en serie y las en paralelo. Entonces, lo primero que haremos será juntar el primer conjunto de resistencias, el cual será el de 36, el de 12 y el de 24. Vamos a marcarlo para poder resolverlo de mejor manera. Para poder obtener la nueva resistencia sobre resistencias en serie, debemos sumarlos. Es decir, vamos a sumar 36 ohm más los 24 más los 12. Al sumarlos, vemos que da como resultado 72 ohm. Dibujamos otra vez el circuito, pero esta vez habiéndolo ya reducido por primera vez. Es decir, nos da 2 en paralelo, lo cual es el de 36 y el resultado del anterior, que fue 72. Abajo a la derecha podemos ver que está la fórmula para una nueva resistencia, pero teniendo los circuitos en paralelo, la cual es R1 multiplicado por R2 dividido por R1 más R2. Procedemos a hacer el ejercicio, es decir, sumamos la obtenida, 72, multiplicado por 36. En el divisor hacemos la suma de estos dos valores. Procedemos a hacer las operaciones, dándonos como resultado $2592 y 108. Haciendo la división, nos dará como resultado 24 ohm. Escribiendo de nuevo el circuito, vemos que cada vez se va reduciendo más. Otra vez tenemos series en paralelo, es decir, debemos hacer el mismo procedimiento anterior, esta vez con el resultado que fue 24 con 72. Hacemos de nuevo la fórmula, es decir, R1 por R2 dividido R1 más R2. Haciendo el ejercicio, 24 ohm multiplicado por 72 ohm dividido 24 ohm más 72 ohm. Resolviendo la multiplicación, vemos que nos da 1728. Y haciendo la suma, vemos que nos da 96.
Habiendo hecho la división, nos da como resultado 18 ohm. Ahora tenemos un circuito en serie, es decir, podemos obtener la resistencia equivalente. Solo debemos sumar las diferentes resistencias que tenemos. A la derecha podemos ver la fórmula de la resistencia equivalente, es decir, la suma de las tres nuevas resistencias. Sumamos entonces 8 ohm más 18 ohm más 56 ohm, que nos dará como resultado 82 ohm. Es decir, el valor de la resistencia equivalente será 82 ohm. Y así tenemos lista la primera pregunta. A continuación, podemos observar que nos queda un circuito en serie simple, con una resistencia equivalente de 82 ohms, la cual nos servirá para el siguiente ejercicio, el cual nos pide la corriente que pasa por la resistencia número 5. A continuación, se nos pide calcular la corriente que pasa por la resistencia número 5, la que es de 56 ohms, que estoy destacando aquí. Ahora debemos recordar que en un circuito en serie la cantidad de corriente que pasa por una resistencia o por la otra es la misma, por lo que necesitamos sacar una R total, que en este caso serían los 82 ohms de la resistencia equivalente anterior, y el voltaje, que son los 11 volts iniciales. Ahora solamente nos queda aplicar fórmula, que corriente es igual al voltaje partido de la resistencia. Tenemos la resistencia total y el voltaje inicial, que son 11 volts. Igualmente hay que sumar las tres resistencias para obtener la RT, que no se nos olvide. Ahora, corriente es igual a voltaje, que serían 11 volts, dividido en la resistencia, que en este caso son 82 ohms, y nos daría un valor de 0,13 amperes, el cual estaría pasando en la resistencia número 5, pero también estaría pasando la misma corriente en la resistencia número 1 y en la resistencia número 6, por lo que la letra B estaría lista. Ahora pasamos a la C. Tenemos que sacar el cociente entre los voltajes de las resistencias R5 y R6, sabiendo que R5 equivale a 56 ohms y que R6 equivale a 18 ohms. Para ello debemos sacar los voltajes de manera individual y necesitaremos de la corriente eléctrica sacada en el ejercicio anterior y de la resistencia que acabo de mencionar. Para el primer voltaje, el de R5, utilizaremos el valor 0,13 A, que es correspondiente a la corriente eléctrica, por la resistencia, que es 56 ohms. Esto es igual a 7,28 voltios. Para el caso de el voltaje de R5, también utilizaremos el dato 0,13 amperes, ya que al ser un circuito en serie, los valores de corriente eléctrica son los mismos. Multiplicado por 18 ohms, que es igual a 2,34 voltios. Finalmente, dividiremos estos dos valores los valores finales de voltaje R5 y del voltaje R6
7,28 dividido en 2,34 y eso nos da un total de 3,1 voltios. La letra D del ejercicio nos pide calcular la potencia en R4, la cual se obtiene dividiendo el voltaje al cuadrado por la resistencia. Para esto necesitamos calcular primero el voltaje en R4, el cual se obtiene al simplificar el circuito mixto para conseguir un circuito en serie, lo cual nos permitirá trabajar de manera más sencilla. Ya que simplificamos el circuito mixto, se obtiene este nuevo circuito en serie de intensidad 0,13 amperes. Se sabe que el comienzo del circuito tiene un voltaje de 11 volts. Ahora la resistencia es de 18 ohms. Reemplazamos los valores en la fórmula para calcular el voltaje, quedando de la siguiente manera. Voltaje igual a la intensidad de valor 0,13 amperes multiplicado por los 18 ohms de resistencia. Esto nos da como resultado 2,34 volts. Este voltaje corresponde a cada una de las resistencias que se encuentran en paralelo, ya que según lo que indica la fórmula, B1 es igual a B2, que es igual a B3, y así sucesivamente dependiendo de las resistencias que haya. Para calcular el voltaje se simplificaron las tres resistencias en paralelo. Por lo tanto, R4 tiene un voltaje de 2,34 volts. Ya con el voltaje se puede calcular la potencia en R4, la cual tiene una resistencia de 12 ohms, que reemplazaremos en esta parte de la ecuación. Recordemos que el voltaje es de 2,34 volts. Al reemplazar los valores, queda que la potencia es igual a 2,34 volts al cuadrado dividido en los 12 ohms de resistencia. Y esto nos da como resultado 5,47 volts divididos en 12 ohms. Y el resultado es de 0,45 watts. Y esto cumple con el efecto Joule, el que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. También cabe recalcar que la potencia es la rapidez con la que la energía eléctrica se transforma en calórica por el roce de electrones en las resistencias.